que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nadie se va a librar de esto. Mire el capítulo 6 del profeta Daniel, el versículo 3 y 4, dice la palabra: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Eso es lo que causa la envidia. Cuando ven que alguien prospera en todos los ámbitos de la vida, en todos los estamentos de la vida, en lo económico, si alguien prospera en una empresa, tiene que cuidarse, porque sus adversarios, sus contrincantes, quieren eliminarlo para sobresalir ellos. En la política, alguien es famoso, lo sigue la gente y de una vez los otros piensan: a este hay que eliminarlo. Poder en la sangre de Cristo. Él tenía un espíritu diferente, superior a los gobernadores, a los sabios, a los sátrapas, que habían en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y mire lo que dice el verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio, ninguna falta fue hallada en él. ¿Cuál es el requisito importantísimo, imprescindible para que usted y yo seamos defendidos y guardados por el Señor? Ser fieles. Si usted es fiel a Dios, a su palabra, a su obra, no tiene que desvelarse por el chillido de un grillo. Nada lo desvela, nada le quita el apetito. Si es fiel y sabe que Dios está con usted, duerma tranquilo cuando tenga que dormir. Coma en paz, viva en paz. No se preocupe de los truenos, de relámpagos. De hecho, que hay muchas regiones, muchas ocasiones que usted oye que truena, que hay rayos y que hay de todo, pero no hay ni una gota de agua. Y uno dice: tanto alboroto, y se fueron las nubes llevándose el agua para otra parte. No importa. Lo que hay que asegurarse es que Dios esté con usted, que Dios esté conmigo. Eso es lo importante. Ellos, todos esos enemigos, lucharon y batallaron buscando la manera de cómo acusar a Daniel. Pero no podían, ni pudieron, porque era una persona fiel. Y lo que Dios necesita para defenderme a mí es que sea fiel. No necesitaba nada. Por eso Dios defendió a Moisés, Dios defendió a Josué, Dios defendió a David, Dios defendió y ha defendido a su iglesia, a miles y millones de hombres y mujeres que a través de la historia
de la iglesia le han sido fieles a Él. El capítulo 5 del segundo libro del profeta Samuel. Nuevamente quiero mostrarles otro ejemplo. Alabado sea el Señor. En esta tierra, cada valiente se ganará el triunfo. Escúchelo bien, que se merece. El triunfo merecido. David dijo que el primero que subiera contra los de Jebús, porque estos jebuseos se habían apoderado de Jerusalén y de la región, y habían dicho que David, después que ya se consolidó el reino, no podría entrar a Jerusalén porque estaba poseída por los jebuseos. Y dijeron algo despreciable de David. Si David se cree grande, se cree poderoso, se cree un valiente, pero aquí los de Jebús, los ciegos y los cojos, lo van a enfrentar y lo van a derrotar. Como diciendo, no necesitamos ni siquiera ir con dos manos, ni con dos piernas, ni con ojos para ver. Vamos a mandar los ciegos y vamos a mandar los cojos, y esos van a derrotar a David. Era un insulto, un menosprecio. Eso es lo que hace la gente llena de envidia. Todo lo menosprecia. Todo lo que ellos tienen es lo que vale. Lo que tiene otro no sirve ni vale para nada. Lo que ellos han hecho es lo que vale, pero lo que otro hace no vale. Y escuche esto. Segundo libro del profeta Samuel, el capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá. Mire qué atrevidos. Pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Se entraron? Sí. Alabado sea el Señor. Pero escuche, dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Tremendo. Y dice el primer libro de las Crónicas, referente a esto que estamos leyendo, dice en el capítulo 11, primer libro de Crónicas 11:4. Entonces se fue David con Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron
a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, y a esto quiero referirme, ¿qué era lo que él había dicho? El que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nadie puede celebrar una ficticia victoria. Nadie debe, porque puede sí, pero nadie debe presumir celebrar nada prematuramente sin habérselo ganado. David dice: los que suban primero, el que primero suba y se le enfrente a esos jebuseos y los derrote, será jefe, cabeza y jefe. Y Joab, hijo de Sarbia, subió el primero y fue hecho jefe. ¿Qué tiene que hacer usted? Si está lleno de envidia, saque esa envidia. Lleno de odio, saque ese odio. Rencor, saque ese rencor. Te vas a perder lleno de odio y de envidia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Arriesgue su vida. Enfréntese al enemigo. Levante una batalla contra el infierno. Levante una obra para Dios, para su gloria, para el cielo. Y entonces será cabeza. No puedes ser cabeza cuando eres una cola. No puedes estar dirigiendo un pueblo cuando nunca fue soldado. No puedes ser un comandante sin haber sido un soldado primero. Aquí hay ejemplos muy claros. Joab vino a ser cabeza y jefe, constituido ¿a costa de qué? A costa de su propia vida, arriesgando su vida. Las batallas que peleamos en esta tierra para lograr una victoria y ver con nuestros ojos y poder hacer una demostración pública de lo que Dios ha hecho, hay que pelear una batalla a muerte. Alabado sea Dios. Como dijimos en uno de estos días atrás, en un mensaje de la palabra, que hubo un lugar, una región en el sur de Colombia. Y lo vuelvo a mencionar porque allí se ha levantado como un erizo un grupo de enemigos a hablar, a vociferar. Y escuche, allí peleamos una batalla a muerte, a sangre. Usted sabe lo que es pasarse semanas sin dormir, ayunando día por medio. Y cuando entregábamos el ayuno, era con un poquito de harina con sal, porque no había comida, no había apoyo de nadie, ni de nada. Poder en la sangre de Cristo. Y después de 6 meses, que ya creíamos, los que estábamos allí en esa batalla, que no íbamos a ser capaces, físicamente nos íbamos a morir, Dios empezó a dar una victoria extraordinaria, que salíamos a predicar al parque
allí con la debilidad física que teníamos, pero con una unción del Espíritu como una llama. Y cuando la gente oía la predicación, empezaban a llorar. Y cuando veían que nos íbamos a celebrar el culto de la noche, porque eso era entre el culto de la mañana y el de la tarde, estábamos allí en el parque principal de la ciudad predicando. Y la gente preguntaba, ¿y dónde van a hacer el culto? Y se iban detrás. Nosotros nos íbamos caminando para el lugar donde estaba el templo que Dios nos había permitido construir, y la gente se iba detrás a convertirse allí en el templo. Se pelearon unas batallas a muerte. Fueron victorias extraordinarias, milagros extraordinarios sucedieron allí, de sanidades, milagros en lo económico, milagros en lo ministerial. Tuvimos que enviar hombres a la obra, a pastorear un grupo, y esos hombres tenían 6 meses, 1 año de convertidos. Pero ¿le hicieron frente? Sí, porque no estaban en una refrigeradora, no estaban en una nevera, estaban en el fuego del Espíritu. ¿Qué tiene que hacer usted en lugar de llenarse de envidia y de odio? Métase a buscar a Dios, doble esas rodillas, deje esa cama, deje el plato por un lado. Métase a ayunar, a buscar a Dios, y verá lo que Dios hará con su ministerio, con su vida. Bendito sea el Señor. Ya voy terminando. Pero hay algo que no podemos dejar de decir, y es lo que el Señor realmente ganó. El capítulo 2 de la epístola a los Filipenses, versículo 6, dice esta palabra bendita: el cual, siendo en forma de Dios, está refiriéndose al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, al Dios encarnado, al Dios que se hizo hombre, que nunca dejó de ser Dios. Fue hombre, pero a la vez era Dios. Siendo en forma de, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, escuche eso, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese precio que pagó el Señor de hacerse obediente, de ir voluntariamente a la cruz a pagar por mis pecados y por los suyos, por los del mundo. Esa batalla que peleó con su propia sangre le trajo la más grande de las victorias que se haya oído en el cielo y en la tierra, y le trajo un nombre que sobre todo nombre. Cualquier enfermedad tiene un nombre, pero por encima está Él. Cualquier demonio tiene un nombre, pero por encima está Él. Cualquier problema tiene un nombre, pero por encima está Él. Escuche esto. Escuche esto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Bendito su nombre. Aleluya. Qué importante. El Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó en la cruz. Su sangre fue derramada, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Su sangre salió de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Alabado su nombre por siempre. Y entonces Él dice en su palabra, Apocalipsis 2:10, a usted y a mí, ¿cuándo va a recibir la corona de la vida, la corona de gloria que tendrán los hombres de Dios que vivieron fieles en esta tierra? ¿Cuándo? Cuando usted y yo seamos fieles hasta la muerte, no hasta que llega la Navidad y se descarría, no hasta que llega una fiesta de esas paganas y se descarría. No, es fiel hasta la muerte. Y aquí dice la palabra en Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Hay que padecer? Sí, Señor. He aquí el diablo echará a vosotros, algunos de vosotros a la cárcel para seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. No pretenda tener la corona antes de haber ganado la batalla final, antes de haber ganado la guerra total y haber llegado a la muerte siendo fiel a Dios, a su palabra, fiel al que le llamó un día a predicar esta palabra, compañero en el ministerio. No venda el mensaje, no lo ablande. Lea la palabra, escudriñe las escrituras y dale esa palabra al pueblo que necesita. Si es una oveja, va a escuchar, va a seguir lo que Dios ha establecido en su palabra. Bendito sea el Señor. Dice Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que venciere. No se ponga a celebrar la entrada a la nueva Jerusalén cuando es un perverso aquí en la tierra. La entrada a la patria celestial se celebra cuando ya tenga un pie adentro, cuando haya vencido
El que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere recibirá la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Que Dios le bendiga y le ayude. Y si usted no tiene a Cristo en el corazón, este es un momento importante. Si no tiene a Cristo en el corazón, abra su corazón. Dale entrada al Señor. Arrepiéntase de sus pecados, de la corrupción que ha enlodado su vida. Usted que se apartó de Dios, que es un descarriado, estás perdido si no reconcilias con el Señor. Si no te apartas del pecado, hay un infierno eterno que te espera. Pero si recibes a Cristo, si te apartas del pecado, hay un cielo abierto, hay una patria celestial que te está esperando. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te suplico que bendiga, Señor, a aquellos que reconcilian contigo. Bendice, oh Dios, a aquellos que te reciben en su corazón. Perdónales y hazles nuevas criaturas para la gloria de tu nombre, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, damas y caballeros, ancianos. Señor, que en este tiempo difícil que estamos viviendo, muchos han aflojado los niveles, muchos se han descuidado espiritualmente, otros se han descarriado porque han dejado de orar, de leer tu palabra, de oír la palabra que predicamos. Dios, fortalece el pueblo que te ama, que te sirve. Dale la fuerza, fortalece su alma, su espíritu, su corazón, su mente. En el nombre de Jesús lo declaramos para la gloria de tu nombre. Amén y amén.